Hola, queridos oyentes, bienvenidos una vez más al podcast Eco Español para las personas que quieren aprender y mejorar su español. Hoy les traigo otra historia. Más bien es una leyenda de Chihuahua, de donde soy yo. Muchos dicen que no es una leyenda, sino que es una verdad. Vamos a escucharla y ya ustedes me dirán si creen que es verdad o es simplemente una leyenda. Escuchen con atención y disfruten. Pero antes de comenzar, quiero explicarles, primero les voy a leer la historia de corrido. Lo único que ustedes tienen que hacer es escuchar y poner atención. Segundo, voy a darles un resumen de la historia, pero con mis propias palabras. Y tercero, les voy a leer la historia de nuevo, explicándoles importante vocabulario. Y dice, la historia de la Pascualita. Su madre la embalsamó y la exhiben en una vidriera. La Pascualita lleva casi 90 años en la vitrina de la boutique de novias La Popular. Ella es la Pascualita. ¿Cuántas veces se ha sentido observado por un maniquí? No son personas reales, claro está. Pero, ¿qué pasaría si lo fueran o si lo fueron? Esa es la leyenda de la Pascualita. Una mujer hermosa que después de morir fue convertida en un maniquí. Y está en la vitrina de una tienda. Según cuenta la historia, corrían 1930 cuando un hermoso maniquí llegó a Chihuahua, México. Su extraño parecido con los humanos era más que tenebroso. Según el medio local Diario de Querétaro, los registros indican que fue traída desde Francia por encargo de Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. Aquí está la Pascualita. Lo extraño y lo que empezó a crear rumores fue que el ejemplar era distinto a los demás. Para muchos fue agobiante verla debido a los detalles de sus manos, los rasgos de la cara, las uñas desgastadas, las yemas de los dedos, unos ojos que parecían darle vida y un parecido bastante particular a la hija fallecida de Esparza Perales de Pérez. La leyenda del cadáver. El personal de la tienda y los transeúntes que visitaban la ciudad empezaron a crear historias sobre el maniquí. Una de las más conocidas es que la modelo que está exhibida en la vitrina es un cadáver. Su historia llega a ser un poco más perturbadora de lo que parece. Se dice que Pascualita era la hija de Esparza Perales de Pérez, una joven hermosa que se iba a casar, pero que por azar del destino un alacrán la picó y murió en el día que pudo ser el mejor de su vida. Después de la repentina muerte, su madre no se pudo separar de ella, así que decidió embalsamar y ponerla en la vitrina de su tienda. Esto es la mano de Pascualita.
Casi 90 años después. Lo inquietante es que el supuesto cadáver es usado para exhibir vestidos de novia y la tienda se ha convertido en el hogar de Pascualita. Con el paso de los años hubo cambio de dueños, pero Pascualita sigue en el mostrador de la Popular y se convirtió y se volvió uno de los grandes atractivos de la ciudad. Si está en Chihuahua, no olvide pasar por la famosa tienda y ver el cuerpo de la mujer con casi 90 años de fallecida. Además, se dice que trae buena suerte a las mujeres que están a punto de casarse. Esto si compra el vestido que este maniquí traiga puesto. Y fue publicado por el medio Diario de Querétaro. Este es el link de esta, pudiéramos decir, noticia, que no es noticia, es una historia de una leyenda. Por si quieren ir a verlo, ustedes mismos pueden ir a ver las otras fotos y vean qué les parece. Bueno, pues ahora me toca a mí decirles con mis propias palabras lo que trata de decir esta historia sobre la leyenda de Pascualita. Pues según cuenta la historia que más o menos como en 1930 llegó un nuevo maniquí a la tienda La Popular. La tienda se llamaba La Popular y creo que todavía se llama así. Pero este maniquí dicen que venía de Francia y que hay registros sobre ello. Ahora, también cuentan que era tan espeluznante para la gente que lo llegó a ver porque era tal parecido al humano, ¿verdad? Que se veía que supuestamente en las manos, en el rostro, en los ojos, en las huellas de los dedos y que se parecía mucho, que era todavía aún más espeluznante porque se parecía mucho a la hija de la dueña que había fallecido. Ahora, la hija de la dueña que falleció era una chica muy guapa, muy bella. Y esta chica, pues se iba a casar. Pero el día que se iba a casar, ella fue picada por un alacrán. Y pues el alacrán, el veneno del alacrán, la mató. Y cuentan que pues iba a ser el día más feliz de su vida, pero terminó siendo el día más triste porque perdió a su hija. Entonces cuenta también la historia que la madre, pues no aceptando la muerte de su hija, que decidió embalsamar a la Catrina. Ay, disculpen, es que tuve que parar el video porque pues no dejaba de reírme, porque pues aquí ya estoy confundiendo la Catrina con Pascualita. Bueno, pero vamos a continuar. Bueno, la madre mandó a embalsamar a Pascualita y pues dicen que ya tiene más de 90 años muerta y 90 años parada en esa vitrina de la tienda de La Popular. Ya se ha vuelto esto más que una leyenda. La gente habla mucho sobre esto en Chihuahua y a pesar de que han pasado más de 90 años, pues la gente sigue yendo ahí creyendo que el hecho de que una persona, una chica se vaya a casar, ir a esa tienda
y comprar el vestido que Pascualita tiene puesto es considerado como buena suerte para la chica, para casarse. Entonces, pues la gente continúa hablando y aquí hay una invitación que le hacen a la gente que si estás en Chihuahua, pues que no dudes en ir a visitar y ver al cadáver de Pascualita en la vitrina. Bueno, este lo publicó un periódico del Diario de Querétaro. Pero bueno, ahora voy a leerles la historia explicándoles las frases importantes, ¿ok? Dice la historia. La historia de la Pascualita y su madre la embalsamó. Embalsamó es eso que utilizamos cuando están, por ejemplo, los médicos, ¿no? Que no los médicos, por ejemplo, los estudiantes de medicina, ¿verdad? Que ellos utilizan estos productos para que el cuerpo no se destruya, no se descomponga, que trate de mantenerse en el estado en el que falleció y no empezar a echarse a perder o descomponerse y que, claro, huele mucho a formol y todos esos productos que ellos utilizan, pero esto ayuda a que el cadáver se mantenga sin destruirse, sin descomponerse. Eso significa embalsamar, es un verbo de embalsar, embalsamar. Entonces dicen que la madre, la mamá, la embalsamó y la exhiben en una vidriera. Exhibir es mostrar, enseñar, que todo mundo la vea, ¿sí? Es como, por ejemplo, esos vestidos de novia que podemos ver a través de un vidrio. Bueno, aquí quedan donde dice una vidriera, quiere decir que es de vidrio. Ahí donde lo podemos ver es de vidrio. Entonces, ella está exhibida en esa vidriera. Ahora, la Pascualita lleva casi 90 años en la vitrina. Vitrina de la boutique y una vidriera es lo mismo, ¿ok? Están utilizando diferentes palabras para expresar lo mismo. Vitrina es una vidriera, es lo mismo. Y la boutique, pues es una boutique, lo mismo se dice en inglés, ¿ok? Una boutique de novias, novia es una persona que se va a casar, que se pone el velo y se pone el vestido blanco, ¿verdad? Ella es la novia. Y la popular es el nombre de la tienda. Bueno, ella es una novia. La novia es Pascualita. Bueno, pero aquí en esta foto yo creo que no parece una persona. Esa es mi opinión. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no le veo parecido a una persona. Tiene maquillaje y tiene cosas, pero no le veo parecido yo nada. Y con mucho respeto a todas las personas de Chihuahua y todas las otras personas que creen que sí es. Ahora vamos a continuar. ¿Cuántas veces se ha sentido observado por un maniquí? Un maniquí es ella, ¿verdad? Es una persona que no es una persona, no es una persona, no es una persona. Es um, es un instrumento que utiliza la tienda en figura de una persona para mostrar un vestido, un pantalón, una vestimenta, ¿sí? Ese es un maniquí. No es una persona, parece una persona, ¿sí? Pero son de barro, no son de verdad, no son reales. Dice, no son personas reales, claro está, pero ¿qué pasaría si lo fueran o si lo fueron en el pasado?
Esa es la leyenda de la Pascualita, una mujer hermosa que después de morir se murió, ¿ok? No está viva, está muerta. Fue convertida en maniquí, ¿ok? Por el hecho de que la madre tomó el cadáver y lo balsamó, dicen que fue convertida a maniquí. Ya no era cadáver, ahora es maniquí. Y está en la vitrina de la tienda. Según cuenta la historia, corrían 1930 cuando un hermoso maniquí llegó a Chihuahua, México. Llegó, ¿ok? Llegó quiere decir que vas en el carro y llegas a Chihuahua, ¿ok? Estabas de Juárez, manejas por la carretera y llegas a Chihuahua. Es llegar, ¿ok? Llegó a Chihuahua, México. Su extraño parecido con los humanos es que una cosa extraña es una cosa rara, es una cosa que no es usual, es algo diferente, ¿verdad? Entonces, su extraño parecido que parecía una persona, dice, parecía o parecido a los humanos, ¿verdad? Que era muy parecida a los humanos, era más que tenebroso. Tenebroso es que da miedo. No es algo feliz, ja, ja, ja. No, es algo que, aterrador. Es algo tenebroso, da mucho miedo. Según el medio local Diario de Querétaro, quiere decir que el medio, que es el periódico, el Diario de Querétaro, dijo, ellos fueron los que iniciaron eso, ¿ok? Ellos fueron los que dieron la primera noticia. Según el medio local Diario de Querétaro, los registros son documentos, ¿verdad? En donde puede mostrar la persona, es un registro, es un documento, es un papel. Indican que fue traída desde Francia por encargo de Pascualita Esparza Perales de Pérez. Por encargo, quiere decir, Pascualita Esparza Perales de Pérez es la mamá, ¿sí? Ella encargó, el verbo de encargar, por encargo de la mamá, fue traída ese maniquí a la tienda, ¿ok? La mamá encargó ese maniquí desde Francia. Quien en ese entonces quiere decir en ese momento, ahorita no, ya esto forma parte del futuro, pero en ese entonces, en ese pasado, era encargada de la tienda. ¿Okay? Era encargada, quiere decir que ella era la que se encargaba, era la responsable de la tienda. Encargarse es, por ejemplo, yo tengo a mi bebé y yo le digo a una de mis hijas, te encargo a la bebé. Quiere decir que yo la hago responsable de lo que le pase a mi bebé. Así que si yo te encargo algo, quiere decir que tú vas a tener mucho cuidado con eso y vas a ser una persona responsable al cuidarlo. Entonces, Pascualita Esparza, que era la mamá, en ese entonces ella era la encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. Aquí está, esta es la vitrina, ¿ok? Esto es una vitrina.
esta es la tienda, ella es Pascualita. Yo no veo nada diferente a lo que vemos en todas las tiendas, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí dice Pascualita exhibida en una vidriera. Esta es la vidriera, aquí hay vidrio. Lo extraño, extraño de nuevo, algo raro, algo diferente. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Lo extraño y lo que empezó a crear rumores. Rumores es algo que todo mundo empieza a hablar. Por ejemplo, vamos a suponer que tu vecina llega con un carro muy lujoso y con un muchacho muy guapo. Todas las viejitas se asoman, con todo respeto a las viejitas, pero también los jóvenes lo hacemos, se asoman a ver qué está pasando y empieza a hablar la gente. Rumores, esos son rumores, cuando todo el mundo, ay, ¿viste a la vecina que llegó con un muchacho muy guapo y un carro muy lujoso? Eso es rumores, hablar. Ok, lo que empezó a crear rumores fue que el ejemplar es el maniquí. Era distinto a los demás, distinto, diferente. No era igual, era distinto a los demás. ¿Okay? Hay muchos maniquís, pero este es diferente, es distinto a todos los demás. Los demás son los otros. ¿Okay? Para muchos fue agobiante. Agobiante es preocupante, da miedo. ¿Okay? Fue muy preocupante. Verla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Pascualita, es Pascualita. Agobiante. ¿Ok? Debido a los detalles. ¿Detalles de qué? Detalles de sus manos, sus detalles de sus manos, que se le pueden ver las líneas, los rasgos de la cara, la nariz igual que Pascualita, los ojos igual que Pascualita, las uñas desgastadas. Tenía uñas desgastadas. Quiere decir que sus uñas se veían usadas. No se veían de un maniquí nuevo. Se veía como si hubiera tenido vida. Las yemas de los dedos. Esta es una yema de los dedos. Lo que usan los policías, ¿verdad? Para hacer la huella. Esta es yema de los dedos. Son yemas de los dedos. Ok, la yema de los dedos. Unos ojos que parecía darle vida. Que parecía que ella estaba viva. Y un parecido quiere decir que era muy igual a Pascualita, ¿verdad? A la hija fallecida, a la hija que se murió. Por ejemplo, ves tú una muñeca y luego ves a una persona y dices, ¡ah! Se parece a la muñeca, tiene un parecido muy similar. O por ejemplo, mi esposo y mis 3 hijas. Mis 3 hijas tienen un parecido bastante particular a mi esposo. Mis 3 hijas se parecen mucho entre ellas, ¿verdad? Y tienen un parecido bastante particular porque se parecen a mi esposo. Aquí dice, y un parecido bastante particular a la hija fallecida. Fallecida quiere decir que se murió. De Esparza Perales de Pérez, la mamá. La leyenda del cadáver. Cadáver quiere decir alguien que falleció, alguien que se murió. El personal de la tienda
el personal de la tienda es lo mismo que un empleado, una persona que trabaja para la tienda La Popular. Y los transeúntes quiere decir que son personas que van y visitan esa tienda. Por eso dice, y los transeúntes que visitaban la ciudad empezaron a crear historias sobre el maniquí. Una de las más conocidas es que se hace famosa, que todos la conocen, ¿sí? Michael Jackson, muy conocido, ¿sí? Tú lo conoces, yo lo conozco, lo conocen en Europa, ¿ok? Es muy conocido. Entonces, una de las más conocidas es que la modelo, la maniquí, que está exhibida en la vitrina, es un cadáver. Su historia llega a ser un poco más perturbadora. No es poquito miedo, es mucho miedo. No es poquito perturbante en tu mente, es muy perturbante, que te afecta, algo que te afecta mucho en tu cerebro y se quedan tus imágenes en tu mente por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando ves una película de terror y llegas a tu casa, todavía tienes las imágenes de eso que viste en el espejo o de algo que se vio en esa película. Fue perturbante que tú en la noche no puedes dormir, ¿sí? Eso es perturbadora. Llega a ser un poco más perturbadora de lo que parece. Se dice que Pascualita era la hija de Esparza Perales de Pérez. La hija, mamá, hija. Una joven hermosa que se iba a casar, que tenía su novio y ya se habían dado el anillo, ya estaban comprometidos y se iban a casar. Iban a ir a la iglesia, a que el padre les dé la bendición, todo eso, se iba a casar. Pero que por azar del destino, por azar es algo que sucedió inesperadamente, ¿ah? Algo que el destino, ¿verdad? Así le llamamos nosotros, el azar del destino, ¿verdad? Eso ya te correspondía vivir. Un alacrán. Un alacrán es un insecto, un animal que si te pica, el veneno te puede matar. Entonces la picó, la es ella, la picó a ella y murió. Ella falleció, murió. En el día que pudo ser el mejor de su vida, pudo ser, no fue el mejor día de su vida. Pudo haber sido que fue el peor día de su vida porque le quitó la vida al alacrán. Después de la repentina muerte, repentina quiere decir que sucede de sorpresa, que nadie se lo esperaba, ¿sí? Su repentina muerte, una muerte de sorpresa. Su madre no se pudo separar de ella. Por ejemplo, yo con mi bebé, yo no me puedo separar de ella porque es una bebé, ¿verdad? Pero con mis hijas grandes, pues ya están grandes, ya puedo separarme de ellas, ya les puedo dar libertad, pero a la bebé no, ¿verdad? Y muchas personas, si se les muere el esposo, no se pueden separar del esposo. Por eso a veces dicen que si se muere el viejito, rápidamente se muere la viejita, porque no puede vivir con esa separación del matrimonio, de que se murió su esposo o se murió su esposa y no se puede separar, ¿verdad? Entonces dice, su mamá, su madre,
no se pudo separar de ella. Ella es Pascualita. Así que decidió embalsamar. Ya expliqué lo que era embalsamar, ¿verdad? Que era tratar de mantener el cuerpo del cadáver de la hija que no se descomponga y ponerla en la vitrina de su tienda. Ahora, aquí está la mano. Ahí están la mano del maniquí. Aquí yo le puedo ver las huellas, las arrugas. Esta mano sí puede y parece de un cadáver. El color. Yo no estudié medicina, no terminé la carrera de medicina, pero hice 2 años y yo estuve yendo a la morgue, ¿ah? Y yo trabajaba con cadáveres y todo, y yo veo esta mano y sí se parece a una mano de un cadáver. A lo mejor esta foto nada más es fabricada, ¿verdad? Ya ahora en la actualidad no se sabe qué es verdad o qué es mentira. Pero bueno, ahí está la foto. Casi 90 años después, casi significa que ya casi van a llegar a los 90. Son 89, son 88, son 87, casi 90. ¿Ok? Ya casi llega a los 90. No son 90 años, es menos, pero casi llega a los 90 años después. Lo inquietante es que el supuesto cadáver, lo inquietante quiere decir que lo más raro, lo más increíble, lo que puede inquietar a la gente, ¿verdad? Es que el cadáver es usado para exhibir vestidos de novia. Y la tienda se ha convertido en el hogar es la casa, de Pascualita. Con el paso de los años hubo cambio de dueños. Quiere decir que la mamá ya no es la dueña, no es la responsable de la tienda, ¿ok? Hubo cambio de dueños. Ella era la dueña, ya no es la dueña, ahora es otra persona. A lo mejor se vendió la tienda. La mamá recibió dinero para vender esa tienda y ella se fue con el dinero, ¿verdad? Y los otros dueños hicieron un intercambio, ¿verdad? Un cambio de dueños. Entonces, hubo cambio de dueños, pero Pascualita sigue en el mostrador. Mostradores que se sigue mostrando, sigue en la vitrina, todavía está ahí, todavía la gente la puede ver. Sigue en el mostrador de la popular y se volvió, quiere decir que no era, pero ahora sí es uno de los grandes atractivos de la ciudad, ¿ok? Se volvió uno de los atractivos más grandes de la ciudad. Se volvió, por ejemplo, un cantante, Juan Gabriel. Cuando él era jovencito, pues no era famoso, no era atractivo para nadie. Pero cuando se volvió famoso, se convirtió en una atracción para todos. Todo el mundo quiere escuchar a Juan Gabriel. ¿Ok? Entonces se volvió uno de los grandes atractivos de la ciudad. Ahora dice, si está en Chihuahua, no olvide pasar. Quiere decir, si tú vas a México y visitas México y pasas por Chihuahua, no se te olvide. ¡Ay, se me olvidó! Quiere decir que no te acordaste. Entonces, no se olvide pasar, ¿sí? Llegar, ver,
a Pascualita. Por ejemplo, cuando vas en el carro y buscas, ¿y mi teléfono? Mi teléfono, ¿dónde está mi teléfono? ¡Ay! Se me olvidó en la casa. No se olvide pasar. Pasar quiere decir que llegues a la tienda, ¿ok? No se te olvide pasar por la famosa tienda y ver el cuerpo, este es cuerpo de la mujer. Todos sabemos lo que es una mujer. Hombre, mujer. Pascualita, mujer, con casi 90 años fallecida. Además, se dice que trae buena suerte. Mala suerte no, buena suerte, ¿ok? Trae muy buena suerte, por ejemplo, si vas al casino y juegas y ganas, te dicen, qué buena suerte tiene usted, señora, ¿ok? Buena suerte. Pero si vas al casino y pierdes todo tu dinero, tú tienes mala suerte, ya no vayas a jugar. Entonces se dice que tiene buena suerte a las mujeres que están a punto de casarse. A punto quiere decir que, por ejemplo, una persona tiene planeada la boda y dice, bueno, yo me voy a casar el 4 de marzo. Ahorita estamos a febrero, ¿verdad? Entonces está a punto de casarse. Todavía no se casa, ¿no? Está a punto porque está muy cerca de casarse, ¿sí? Está a punto de casarse. Esto, si compran el vestido, si ellos van y compran otro vestido, no es buena suerte. Pero si compran el vestido que el maniquí trae puesto, es buena suerte. Eso es lo que dicen. Y bueno, esta noticia fue publicada por el periódico Diario de Querétaro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Pascualita un maniquí o un cadáver? ¿Creen ustedes que la madre de Pascualita la embalsamó? A ver, déjenme sus opiniones. Y pues les voy a dejar el link en la descripción del video por si quieren ir a leer la noticia. Gracias por acompañarme una vez más. No se les olvide suscribirse y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.